La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Diácono Abraham del Ángel Cruz y ministro Gerardo Torres García. En esta ocasión abordaremos un tema con temática ministerial titulado El camino de la verdad será blasfemado, primera parte, en el cual conoceremos las características de los falsos profetas y cómo identificarlos. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril-junio del año 2004, escrito por el ministro Ángel Canales Pérez. El camino de la verdad será blasfemado. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Las páginas del Nuevo Testamento contienen un gran número de advertencias en cuanto a los falsos maestros, que sin duda vendrían a tratar de destruir la Iglesia de Cristo. Comenzando con Jesús y continuando con los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, encontramos fuertes advertencias para que la Iglesia esté con sus ojos abiertos y para que sus líderes estén velando en todo tiempo el rebaño y defenderlos de aquellos lobos rapaces que vendrán a destruir la obra. Los falsos maestros nunca han faltado. Desde el principio de la historia bíblica se han hecho presentes y han tratado de destruir la labor de la Iglesia. Hoy más que nunca se cumplen al pie de la letra las palabras de Cristo. Estando en el monte de las Olivos, Jesús habló a sus discípulos y les dijo en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo triste de esto no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, sino el que muchos son engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados es porque para poder detectar el falso profeta o maestro, hay que estar firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Se debe tener visión espiritual y el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo. Los falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por otros falsos maestros y el mismo Satanás, y de esta misma manera van en un ciclo de mal en peor, engañando a otros a su paso. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los falsos maestros, profetas, apóstoles, ministros, etc., nunca vienen de manera reconocible con un título en su frente, anunciando quién es en realidad. Los falsos maestros son gente que inspiran confianza, que aparentan piedad y que, como han sido engañados, hasta llegan a creer ellos mismos todo lo que dice Mateo 7, 14 y 15. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los falsos maestros entran encubiertamente a la obra disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se viste como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 nos menciona: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y segunda de Pedro 2, estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros
juntamente se recrían en sus errores. La falsa doctrina es un cáncer que va comiendo como la gangrena hasta que destruye la fe del que ha sido atacado. Por esto es necesario reconocer quiénes son estas personas, cuál es su falsa doctrina y exponerlos para que sean avergonzados y todos sepan la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 17 nos dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Antes de continuar, es importante aclarar la diferencia entre una persona que está equivocada respecto a la interpretación de la Escritura y el falso maestro. Se requiere mucho estudio para poder ser comprendido totalmente, considerando que es muy difícil que una persona posea todo el conocimiento acerca de todo lo que la Biblia enseña. Ciertamente hay personas que tienen un profundo conocimiento respecto a la Escritura y son grandes intérpretes y maestros de la palabra, pero esto no significa que no puedan equivocarse en un punto u otro. Una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro es que el primero está sencillamente errado, pero tiene un corazón noble y está dispuesto a corregir su error y a ser enseñado en la verdad de la palabra. El falso maestro no admite corrección, siempre tiene la razón, y no es sumiso a la palabra de Dios, es pretencioso y arrogante, da más importancia a las doctrinas de su organización, su tradición y su mente que a la Biblia. Es necesario que escudriñemos la Escritura y estemos dispuestos a corregir nuestros errores, pues muchos falsos maestros comenzaron con malas interpretaciones a la Biblia. Más adelante veremos cómo es esta una característica de un falso maestro. Los falsos maestros aumentarán. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra de Dios. Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Según Hechos 20, 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. El apóstol Pedro también escribe acerca de los falsos profetas que vendrían y se introducirían encubiertamente. Segunda de Pedro 2:1 dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Para el tiempo que Judas escribió, ya habían entrado falsos maestros a las filas de creyentes. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es quien tiene dominio, y a nuestro Salvador Jesucristo. Características de los falsos maestros. Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Un falso maestro podrá aparentar tener frutos de cristiano, pero tarde o temprano se dejará saber lo que verdaderamente es. No puede una fuente dar agua dulce y salada a la misma vez. Las verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual. Los falsos maestros aparentan dar buenos frutos, pero no pueden esconder los verdaderos frutos de pecado y engaño. Solo cuando se escudriña la Biblia se puede detectar los verdaderos farsantes. A continuación presentaremos 7 características que distinguen a los falsos maestros. Estos vienen en distintos colores. Puede que algunos de ellos tengan todas las características que mencionamos, pero es más probable que tengan solo alguna de ellas. De todas maneras, esto no significa que no sean falsos maestros. Amados hermanos, los invitamos a seguir escuchando la continuación de este podcast, donde se hará mención de las características de los falsos maestros
y de esta manera podamos estar preparados y podamos identificarlos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.